Esta semana vamos a estar hablando acerca de justicia como una virtud. Justicia. Un autor dice que sí, como padre, nunca has escuchado a tus hijos decirte, eso no es justo. Probablemente no estás haciendo un muy buen trabajo. Y generalmente entendemos la justicia, como en el caso de estos niños, como dar a cada uno lo que se merece. Sí, esa es la definición más sencilla, es la definición tomada también por Aristóteles y por Aquinas más adelante. Pero cuando vamos a la Biblia y vemos el concepto de justicia, es algo más que nada más dar a las personas lo que se merecen. Entonces vamos a tratar de mover nuestro entendimiento de justicia, de esta idea de dar a las personas lo que merecen, un poquito más a esto. Vamos a definir justicia como la aplicación de la verdad absoluta de Dios a los asuntos de los hombres. La aplicación de la verdad absoluta de Dios a los asuntos de los hombres. En Miqueas 6:8, te lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dice, Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Estas no son tres instrucciones distintas, sino que el sean justos es después descrito en estas otras dos frases. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles, eso implica justicia, y que adoren a Dios como su único Dios, eso implica también justicia. Entonces, a fin de mover nuestro concepto de justo, de darle a todo lo que merecen, a aplicar la verdad de Dios, tenemos que ver primero que Dios es la fuente de la justicia. En Proverbios 28:5 leemos, los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Y entonces aquí el autor de Proverbios hace un contraste total. Los malvados no pueden entender lo que es justicia. ¿Cómo define una persona fuera de Cristo justicia? La definición es, dame lo que en mi criterio merezco y darle a los demás lo que en mi criterio merecen. Pero dice, esta no es la idea correcta de justicia. La idea correcta solo es entendida por aquellos que siguen al Señor. Y los cristianos entendemos la justicia porque mediante la fe estamos unidos a Cristo, quien es el mismo justicia. Porque buscamos al que define y ama la justicia y aquel que nos llama a ser justos. La justicia real está fundamentada en el carácter de Dios y fluye de Dios. En la Biblia, la injusticia siempre es fruto de la incredulidad y del olvido de lo que Dios ha hecho por su pueblo. Por ejemplo, en Levítico 19:33 leemos, no maltraten a los extranjeros que viven en su tierra. Y luego, un poquito más adelante, recuerden que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Entonces la idea es esta. Tú fuiste extranjero y Dios te libró. Y en respuesta a eso, justicia es no maltratar a los extranjeros que viven en medio tuyo. Sí. Parte de la denuncia de los profetas continua es esta. Ustedes se han convertido en personas injustas que maltratan a los débiles, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Sí. Y todo esto nace a causa de incredulidad en Dios, porque desconectados de Dios, nuestra tendencia es ser así, injustos. Sí. Entonces, primero, Dios es la fuente de la justicia. Dios es el fundamento. Dios es justicia misma. Ahora, segundo, en la Biblia encontramos dos formas distintas pero conectadas de justicia. ¿Sí? La Biblia habla de justicia en dos sentidos distintos. Primero tenemos un sentido al que le podemos llamar positivo o justicia positiva. ¿Sí? Y esta se resume en los dos grandes mandamientos, amar a Dios, amar al prójimo. ¿Sí? Este es el orden correcto. La mayor justicia que podemos hacer es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y de ese amor, entonces nace amor por nuestro prójimo. ¿Sí?
Y esto es importante enfatizarlo a los niños y a nosotros mismos. ¿Quieres justicia? La mayor justicia que puedes hacer es amar a Dios, ¿sí? Como Él nos ha llamado a amarlo, y de ahí amar a nuestros prójimos, ¿sí? La justicia bíblica se centra en Dios. Por otro lado, tenemos lo que pudiéramos llamar la justicia reparadora y retributiva. Reparadora y retributiva. Por ejemplo, en Jeremías 22:3 leemos: así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia. Y luego describe lo que significa. Dice, y liberen al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Esto es practicar justicia, ¿notaste? Liberar al despojado del opresor, no maltratar al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derramar sangre inocente. ¿Sí? Y entonces, si te fijas, hay dos cuestiones. Aquí tenemos la parte de reparadora. Sí, la justicia es reparadora en el sentido de que Dios se opone a la injusticia hacia el pobre, a lastimar a los inocentes, a aceptar sobornos, a oprimir a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos. Y la justicia reparadora entonces lo que hace es correr en sentido opuesto a esto. En vez de hacer esto, ayudas, sustentas, provees, proteges. En ese sentido es reparadora. ¿Sí? Bavinck dice, la justicia de Dios no es simplemente ira, como lo opuesto a su amor, sino que su justicia es la manifestación de su amor. ¿Sí? Creemos cuando decimos Dios es un juez justo, que significa que va a traer castigo sobre los que merecen castigo. Pero no nada más es eso, también es la idea de que Dios como juez justo, ¿sí?, está reparando aquello que el pecado ha destruido. Por otro lado, la justicia de Dios es retributiva, en que sí trae castigo a aquellos que hacen el mal. Dios no tendrá por inocente al culpable y finalmente juzgará con justicia a todos los hombres, pero también va a restaurar y renovar todas las cosas de manera que ya no haya maldad, sufrimiento o muerte. Y en estas categorías, entonces, cuando hablamos de justicia como una virtud que nosotros manifestamos, tenemos que tener cuidado, porque la justicia retributiva queda finalmente en manos de Dios. Dios nos ha dado herramientas y Él dice en la palabra que ha puesto el gobierno para dar a los malos su castigo merecido. Pero como creyentes, nuestra lucha es por la justicia reparadora y positiva. Y entonces en ese sentido queremos preguntar, ok, ¿cómo practicamos la justicia? Generalmente, cuando los niños se quejan de que algo no es justo, lo que sucede es que están pensando en términos de lo que ellos creen que merecen o de lo que se les había prometido y no se les dio. ¿Sí? Es similar a cuando un adulto vemos en la televisión después que están las ofertas y alguien se equivocó en la etiqueta de la televisión y puso un punto en vez de una coma y la tele ahora cuesta $1 con 600 centavos y la persona reclama que lo justo es que le respeten el precio. En esos casos no es justo porque lo que está al centro soy yo y mis necesidades. ¿Sí? Lo que importa aquí soy yo. E inmediatamente entonces se convierte injusto porque recuerda, la justicia se centra en Dios. Si Dios deja de ser el centro, entonces ya no es justo. ¿Sí? Entonces la justicia que Dios nos llama a perseguir no se trata de darles a las personas lo que se merecen, sino de imitar al justo Dios revelado en Jesús. Si queremos hacer justicia y perseguir justicia, entonces estamos intentando imitar a Dios revelado en Cristo. Y vamos a aplicarlo a tres áreas específicas. Número 1, actitud. La verdadera justicia comienza con humildad. Con humildad que reconoce que somos pecadores. La justicia comienza en arrepentimiento, porque si pedimos a Dios justicia, estamos pidiendo en última instancia que todo pecado sea castigado, incluyendo el nuestro. Y entonces si reconocemos eso, comenzamos de manera humilde. Justicia sin humildad se convierte en legalismo, como en el caso de los fariseos.
Justicia sin humildad significa que nos olvidamos de que todos somos pecadores necesitados de gracia. Y nos convertimos en fariseos que imponen cargas y leyes sobre otros, creyendo que nosotros mismos ya las hemos alcanzado. Pero humildad sin justicia se convierte en pasividad. Número 1, justicia significa humildad. Segunda área, el área de las relaciones. La justicia bíblica requiere que toda persona sea tratada con el mismo respeto, sin importar su clase, género o condición. Todas las personas han sido creadas a la imagen de Dios y por lo tanto tienen un valor y dignidad intrínsecos. Proverbios 14:31 dice, Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. ¿A quién? A su hacedor, a Dios. Un teólogo dice, creo que esto fue Calvino, no debemos considerar lo que el hombre merece por él mismo, sino que debemos observar en todos los hombres la imagen de Dios, a quien debemos amor y honor. Sí. Y esta es una idea sencilla, pero transformadora. No debes de considerar lo que el hombre merece por él mismo. Es decir, hay una persona que te trata mal, que es grosera, que es desconsiderada. No debes de considerar lo que merece por él mismo, porque tal vez en nuestro criterio lo que esa persona merece es que yo la trate igual como ella me está tratando. Lo que debo de considerar es que la imagen de Dios en él me lleva a amar y honrar a ese Dios. ¿Cómo? Amando a esa persona. Entonces, en este aspecto, hablamos aquí con los niños de todas las edades, en diferentes matices, voy a decir, respecto a cómo se relacionan y se expresan de aquellos que están a su alrededor. ¿Sí? Cómo consideran a aquellos que están a su alrededor y cómo los tratan. Creo que la idea predominante es cómo me trates, te trato. ¿Sí? Y esa es una idea errónea e injusta. Y por último hablamos del área de los recursos. La Biblia nos enseña que todos nuestros bienes pertenecen a Dios. Él los pone en nuestras manos para que los manejemos como administradores. Y un administrador es simultáneamente señor y siervo. Sí, un administrador es simultáneamente señor y siervo. El caso más claro que podemos ver de esto tal vez será el de José, que Faraón lo pone como segundo al mando. Y cuando leemos la historia de José, José tiene una libertad impresionante respecto a los bienes de todo Egipto, las tierras, las personas, y sin embargo nada le pertenece. Si en algún momento Faraón hubiera dicho, la política que estás llevando no me gusta, José hubiera quedado totalmente destituido de su cargo. No tiene un poder real, sino un poder delegado, igual que nosotros. Si regresamos a la ley mosaica, podemos ver los principios a lo largo de todo lo que se delinea en ella. En el año sabático, en el año de jubileo, todas las deudas debían ser canceladas. Sí, cada 50 años, toda la tierra debía regresar a sus dueños originales. Todas las personas y todas las familias, en la ley que Dios había instituido, tenían la oportunidad de comenzar de cero. Por lo menos una vez en su vida tenían la oportunidad de todo regresar a cero y de ahí empezar de nuevo. Además de eso, si recuerdas, había leyes para recoger la cosecha que les decían a los que tenían campos que no podían recoger lo que había en las orillas, porque lo que había en las orillas era para los huérfanos y para las viudas. Y entonces, cuando Dios instituye un pueblo y le da leyes, pone de manera intrínseca en la forma en que ellos viven, una manera en que provean y cuiden para aquellos que no pueden. ¿Sí? Pero eso significaba renunciar a ciertas cosas de ellos, porque dejar toda la orilla de tu campo sin espigar representaba una pérdida económica. ¿Sí? Bruce Waltke dice, los justos están dispuestos a ponerse en desventaja para favorecer a la comunidad. Los malvados están dispuestos a poner en desventaja a la comunidad para favorecerse ellos mismos. Sí, y creo que esa es una frase que aplica muy bien con nuestros niños. Sí, los justos están dispuestos a ponerse en desventaja para favorecer a la comunidad. Ezequiel 18, versículos 5 y 7, dice, el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia
da su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo. Eso es ser justo. Ser justo o decir, es que eso es injusto, implicaría que la persona frente a mí no está reflejando a Cristo. Esa sería una forma de decir es injusto. Sí. Pero también es injusto cuando yo no reflejo a Cristo hacia los demás. En conclusión, perseguir la justicia es en última instancia un acto de adoración, ya que la justicia es una extensión del carácter de Dios, es la esencia de Dios mismo. Cuando trabajamos por la justicia, de acuerdo con la palabra de Dios, estamos reflejando su gloria y reconociéndolo como Señor. Justicia significa amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Y de ese amor, entonces aplicar su verdad a todos los asuntos que conciernen a la vida del hombre.